encontremos una lista de no ficción que, os aviso desde ya, no tiene ni pies ni cabeza, no se los busquéis. Y precisamente por eso me ha apasionado hacerlo, me ha gustado esta idea. No la he ordenado por estilos, no la he ordenado por temáticas, ya digo que no tienes ni pies ni cabeza, no tiene escuelas de pensamiento, es simplemente una lista muy random, totalmente heterogénea, una especie de cóctel donde sinceramente cabe de todo. Cabe divulgación científica, cabe crítica social, cabe memorias, cabe espiritualidad y hasta incluso te diría que alguna que otra teoría conspiranoica, ¿no? Disfrazada de una sociología bastante New Age, pero al mismo tiempo con bastante fundamento. Y he dejado con toda intención, deliberadamente, la filosofía fuera, la más profunda, porque probablemente haya una tier list futura en la que me dedique bastante en profundidad a este tema, que le tengo muchas ganas desde hace mucho tiempo y llevo el mismo tiempo más o menos trabajando en ese guión. Así que de momento nos vamos a quedar con una muy interesante, te lo digo ya, selección que no pretende ser ni definitiva ni mucho menos totalizante o totalizadora, ¿no? ¿Vale? No están, por supuesto, todos los que son, pero sí que son todos los que están, como se suele decir. Y a todos, a su manera, mueven algo. Una idea, una duda, una incomodidad, una chispa, algo así, algo que lo vas a ver enseguida y para muestra un botón. Así que vamos a ir con el primero, no te voy a anticipar quién es, solamente te voy a decir que es un libro de no ficción que de lo que trata es de entender el mundo y sobre todo los cambios brutales que tiene este mundo y al final casi que acabas entendiéndolo menos que antes de cuando lo empezaste. Vamos a verlo. Hay autores que parece que se han creado en otro planeta y nos los han exportado aquí. Taleb, yo creo que es uno de ellos, ¿no? Porque hay muchas ocasiones en que me cuesta mucho decidir si es un filósofo metido economista o un inversor disfrazado de sociólogo o simplemente es un tipo bastante excéntrico con demasiado tiempo para pensar y sobre todo para discutir con el mundo mundial. Casi que lo dejo en esta última parte, ¿no? Pero lo cierto y lo inevitable y lo real es que El Cisne Negro es una de esas obras que te hacen mirar al mundo con un poquito de vértigo, porque de repente te das cuenta de que el ser humano toda la vida ha pretendido controlar lo incontrolable. Y a veces eso es más bien una mezcla de arrogancia y de futilidad, más o menos a partes iguales. Incluso te puede trasladar una cierta desesperanza si te das cuenta en un momento dado de que eres incapaz no solamente ya de entender el mundo que te rodea, sino ni siquiera de organizarte y organizarlo mucho más allá del corto y el medio plazo más cercano. Me explico. Taleb habla de los cisnes negros, de esa figura, que son unos acontecimientos totalmente imprevisibles que lo cambian absolutamente todo. Y ahí nos entra, es un cajón desastre. Entran guerras, entran crisis financieras, entran pandemias, incluso dentro de tu vida personal, cualquier acontecimiento que ocurre cuando menos te lo esperas. Son esos momentos bisagra, los podemos llamar, que desmontan cualquier plan que hayas tenido, cualquier proyección, cualquier Excel perfectamente calculado, donde tú creías que lo tenías todo pensado y medido, todo bajo control, pues eso. Y esa es la genialidad del libro, ¿no? Que te obliga en un momento dado a aceptar que el mundo no se puede domesticar. Una gran parte sí, pero no todo. Que el azar gobierna mucho más de lo que nos gustaría admitir y que la ilusión de control que tenemos prácticamente todos los días sobre todo lo que nos rodea, en realidad es no más que un cuento de hadas, ¿no? Probablemente el cuento de hadas más grande del siglo XXI. Por ponerte un ejemplo, mira, el ser humano, dice Taleb en su libro, tiene la manía de creer que lo entiende todo justo antes de que el universo de repente se te ponga delante y te pegue una bofetada estadística. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú te lees El Cisne Negro no te vuelves más sabio ni más cauto, te vuelves o tratas de volverte un poquito más humilde. Y eso, en los tiempos que corren, a día de hoy, me parece que ya es una forma avanzada de inteligencia, el no dar todo por sentado y el no dar todo por cerrado. Así que con ese pequeño aviso a navegantes, ese aviso de que la vida es menos predecible de lo que creemos, vamos a transicionar al siguiente libro, que en cierto modo también trata sobre aprender a mirar las cosas de otro modo, pero por un camino yo creo que completamente distinto. Lo vas a ver enseguida. Ya te he dicho que esta lista iba a ser muy random, pero muy especial al mismo tiempo. Y este libro, vamos a ir por orden. Mira, te digo que hay libros
que se han escrito para calmar el incendio interior que tienes, ¿no? Y este es uno de ellos. Las 4 nobles verdades de Ayaan Sumedo no es religión, no pretende comerte la cabeza, ¿no? Ni es un manual de autoayuda, aunque algunos lo crean, disfrazado de sabiduría oriental que tan de moda tenemos en los últimos tiempos con tanto TikTok desatado que hay por ahí. Es más bien una invitación que te da el autor para que mires hacia adentro, para que mires dentro de ti. Te cuento un poco del autor, de Ayaan Sumedo, que fue discípulo directo de la tradición tailandesa del bosque y aprendió cómo explicar de forma muy sencilla las enseñanzas fundamentales del Buda. Algo que de verdad debería enseñarse en todos los colegios. Deberían hablarte de la existencia del sufrimiento, que la vida te duele, que fingir lo contrario no nos salva de nada, que ocultar el dolor no ayuda a nadie que está ahí. Te habla del origen del sufrimiento, que casi siempre viene de la misma maldita cosa, que es el deseo. Esa es su fuente primordial. El deseo, el apego y el ego desbocado. Te habla de la cesación del sufrimiento, de cómo poder parar, de que se puede soltar, de que el dolor no tiene por qué ser una condena perpetua. Y te habla también de cuál es el camino que conduce a esa cesación, que es una especie de brújula ética y mental para caminar con un poco más de lucidez por la vida, porque este caos, que llamamos realidad, en el fondo lo único que nos hace es envenenarnos. Y te digo de corazón que no hace falta ni ser budista para leerlo, ni creer en el karma, ni en la reencarnación, ni raparte la cabeza, ni ponerte una túnica. Te habla de verdades absolutas, de cosas que en el fondo todos sabemos, de cosas que en el fondo todos tenemos dentro, de cómo drenar ese veneno, que hay días que no podemos con él. Basta con haber sentido en alguna ocasión esa punzada de cansancio vital aquí en el pecho, esa cosa, eso de que te levantas por la mañana y dices, no sé qué hago con mi vida. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez? Pues si te ha pasado, deberías pegarle un vistazo a esto. Porque Sumedo escribe con tranquilidad, con calma, no te pone adornos, simplemente te quiere explicar algo esencial. Y te lo puedes leer mientras te tomas una taza de café, tranquilamente. Y su mensaje es tan simple como difícil de practicar, que es, deja de luchar contra el mundo y empieza a escucharte a ti mismo. Y de verdad, no lo veas como autoayuda, que desde luego que no lo es. Y te digo que leerlo, en cierto modo, es un pequeño acto de rebeldía contra la velocidad del mundo en la que vivimos, que no nos deja respirar. Y teníamos, si lo comparas, por ejemplo, el cisne negro que te mostraba que no hay nada que puedas controlar en realidad, las 4 nobles verdades lo que te están diciendo es que lo único que realmente puedes controlar y comprender es tu propio sufrimiento. Y puedes hacer algo al respecto. Y desde ahí, desde ese silencio interior que nos da esta obra, esta increíble obra, que de verdad de corazón te recomiendo que te la leas, vamos a pasar a otra cosa totalmente distinta, pero igual de humana. Una exploración, no del alma, pero sí del cuerpo, porque al final del camino donde vives es donde vives, ¿no? La mente y el cuerpo llevan siglos intentando entenderse, pero hablar solamente del cuerpo, pues de vez en cuando pues no está mal. A ver si de esa manera desentrañamos cuál de los dos tiene razón o cuál de los dos debería escuchar más al otro. Este libro fue éxito de ventas en su día, y yo, como siempre, pues las novedades las traigo pues bastantes años después. Mira, Bill Bryson no es médico, ni es biólogo, ni nada que se le parezca, en absoluto. Y yo creo que ese detalle, ahí está su virtud, porque probablemente haya entendido mejor que nadie cómo explicarte en qué demonios consiste este artilugio que habitamos llamado cuerpo humano, que lo habremos visto en miles de manuales, documentales, etc. Pero Bryson te lo hace de otra manera, te lo hace en este libro que no pretende contarte cómo funcionamos, sino cómo reírnos de nosotros mismos y de lo ridículamente improbable de que estemos vivos, de cómo es posible que esta maquinaria se haya convertido en el dominante de este planeta. Y lo hace con un estilo muy especial, muy característico, con esa mezcla de profesor británico con resaca fuerte de Guinness y humorista que está haciendo bolos por el mundo, ¿no? Por ahí contando sus monólogos. Te lleva un recorrido fascinante de pies a cabeza, literalmente. Te cuenta cómo tu corazón bombea 7.000 litros de sangre al día sin pedirte vacaciones, horas extra, o cómo tu cerebro se las ingenia para entender lo que lees incluso cuando lo haces a las 3 de la mañana, o cómo el páncreas, ese gran olvidado de tu cuerpo, se pasa la vida entera regulando el azúcar, pues como si fuera un guardián del tráfico invisible para que la insulina ni te falte ni se pase.
Vamos, que en pocas palabras Bryson lo que consigue es que la biología te parezca un chiste, bien contadito, pero contadito en serio, ¿no? Lo que más impresiona de este hombre es su increíble habilidad para combinar datos alucinantes con una mala baba, con un humor negro finísimo, ¿no? Y te da lecciones de anatomía, pero entre carcajada y carcajada te va soltando más que una verdad incómoda que te demuestran que no tenemos ni idea de lo que en realidad está pasando dentro de nosotros. Y aún así, pues bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí seguimos más o menos medio funcionales, unos más que otros, más o menos enteros y más o menos humanos. Así que el cuerpo humano, guía para ocupantes, es básicamente pues una pequeña carta de amor y asombro hacia esa maquinaria que nunca hemos pedido, pero que nos mantiene a todos en pie, dispuestos y preparados para pagar impuestos. Y si alguna vez te preguntas qué demonios hace tu páncreas mientras tú duermes, este libro te lo explica. Y después de eso probablemente ya nunca más volverás a dormir tranquilo, pero al menos sabrás por qué razón. Así que, con el cuerpo una vez ya más o menos entendido y más o menos vigilado, vamos a pasar sin solución de continuidad a un terreno totalmente distinto, el de las máquinas que empiezan a pensar por nosotros. Porque te voy a decir una cosa, este libro que viene ahora nos lleva de la biología a la inteligencia artificial, algo que probablemente te suene de algo últimamente, ¿verdad? Y ahí, amigo mío, la cosa se va a empezar a poner altamente seria. Hay Superpowers, o AA, como lo queréis decir, de Kai-Fu Lee, no se puede comentar a la ligera. Mirad, es de esos tipos de libros que te dejan con la sonrisa torcida, ¿no? Y un poco como cucando el ojo así, ¿no? Y la ceja arqueada, algo de eso. No tanto por lo que cuenta en sí, que ya de por sí tiene su enjundia, sino por cómo lo cuenta. Que lo cuenta sin drama, lo cuenta sin metáforas, lo cuenta sin historietas extrañas, simplemente como el que está realizando un paper científico. Una persona que tiene perfectamente claro que el futuro ya está aquí y que probablemente hable mandarín. Y Kai-Fu Lee fue una de las grandes, te cuento un poco quién fue este hombre, fue una de las grandes figuras de Google en China antes de convertirse en una especie de gurú tecnológico del capitalismo rojo. El libro fue publicado en el año 2018 y es mitad radiografía y mitad advertencia de lo que se viene. Fíjate tú si hace tiempo que ya se escribió esto. Y mientras, es lo que te comenta es que mientras Occidente está reflexionando sobre la ética de la inteligencia artificial, China la está aplicando, la está testeando y la está escalando a una velocidad de una aplicación en beta, totalmente loquísimo. Y hay un pasaje que es especialmente perturbador, cuando yo lo leí, que de estos de que te pone la piel de gallina y te dejan mirando un poquito al vacío, que es cuando habla de los coches que ahora están muy de moda, y fíjate, esto es del 2018, cuando te habla de los coches autónomos sin conductor. Que en Estados Unidos, tras los primeros accidentes que tuvo Tesla cuando empezó a hacer sus pruebas, se paró absolutamente todo. Hubo investigaciones, hubo pruebas, hubo protocolos, hubo un despliegue gubernamental bastante importante, y sin embargo, en China las cosas son totalmente distintas. No por maldad siguieron adelante, ni nada, sino porque allí lo que impera es el colectivismo más absoluto, y si mueren algunos chinos en el proceso, pues el resultado final mejorará la vida de millones de chinos. Por lo tanto, ese balance mortal se considera positivo. Eso, que leído así suena como una distopía, es el pragmatismo chino en estado puro. Es un tipo de mentalidad que asume totalmente el riesgo como parte del progreso, pero no como excusa para poder pararlo, sino como un precio que hay que pagar. Es como un maldito peaje y lo tienen perfectamente asumido. Y Kai-Fu Lee repite una palabra una y otra vez, que es iterar hasta el infinito, que es repetir, ajustar, mejorar, fallar y volver a empezar. Y ahí es donde, pues tú como lector occidental, pues te entra un poco la incomodidad, ¿no? Porque aquí el individuo tiene muchos derechos, ¿no? Y lo damos todo por sentado y tal. Y te das cuenta de que mientras que en Silicon Valley están todavía, o son víctimas, más bien del ensayo y el error, en China lo han convertido en una religión que no tiene alma porque lo único que buscan son resultados inmediatos. Y este libro es en realidad un espejo muy incómodo que nos muestra que el futuro del trabajo, de la educación, incluso te diría más, de la propia creatividad, no lo va a decidir la ética, sino la eficiencia, y eso da miedo a veces. Porque eso leído desde nuestro lado del mapa, desde donde nosotros nos encontramos, tiene prácticamente notas de tragedia griega. Porque en el fondo todos sabemos lo que viene, pero no podemos detenerlo, porque
nos da miedo, en el fondo, que podamos parecer incluso inhumanos o ineficientes o quedarnos fuera de esta carrera. Y hay Superpowers no habla precisamente del todo de la inteligencia artificial, sino de mentalidades que están totalmente enfrentadas en este planeta. La del individuo occidental, obsesionado con su libertad, con sus derechos y demás, y la del colectivismo chino, que está obsesionado con su destino. Es que es duro enfrentar esos dos mundos. Y lo mejor o lo peor probablemente es que Kai-Fu Lee no te dice de qué lado está él, ¿no? Y no te dice quién va a ganar, ¿no? Solo te deja con la sospecha de que el que menos se lo piense será el primero en llegar. Y mientras te lo piensas y no te lo piensas, pasamos al siguiente libro, que damos un salto cuantitativo y cualitativo para que mejores tus herramientas y tus skills, como dirían los anglosajones, para, ¿por qué no?, conseguir ser un escritor eficaz. Siempre me encanta hablar de esta obra. Mira, si hay un libro que todo aspirante a escritor debería tener en la mesita de noche, ahí, tira la lámpara si no te cabe, pon este libro, es este. Es Mientras escribo, del maestro Stephen King. Y lo gracioso es que el título no te miente, no te engaña, es Stephen King hablando de lo que piensa mientras escribe. O sea, es un poco, ¿en qué pienso mientras...? Murakami tiene un libro muy parecido también, ¿no? Es ¿en qué pienso cuando pienso en escribir?, ¿no? Una cosa parecida. Pues en este caso, mientras escribo a Stephen King, significa mucho más que sentarte delante de un teclado, ¿no? El libro te va a mezclar sus memorias personales, en plan Stand By Me, ¿entiendes? Porque escribió esa historia. Te habla también del oficio, del manual, y lo hace con una naturalidad que es flipante, ¿no? Y lo comienza contándote su infancia, que parece unas infancias de esas escritas en una de sus novelas o cualquiera de sus personajes jovencillos, ¿no? Con pobreza, con soledad y con alguna que otra cucaracha, digamos, más bien literaria, rondando la habitación. Y termina dándote una auténtica masterclass sobre lo que significa dedicarte a algo con vocación y con oficio, que es su famosa caja de herramientas, la que continuamente está hablando de ella y que prácticamente es un manifiesto en sí mismo. Y ahí dentro de esa caja de herramientas, están todas las claves del oficio, el vocabulario, la gramática, el estilo, la disciplina, pero sobre todo, que es probablemente la parte más importante, la conciencia de que no basta solo con querer escribir. Hay que saber hacerlo. Tienes que tener una combinación de ambas cosas. Y ese mensaje es tan aplicable a la literatura como a la vida misma, como a cualquier cosa que te puedas dedicar en este mundo. Y eso es lo que lo hace valioso. Porque Stephen King te está diciendo que, y te lo dice sin decirlo, que si vas a hacer cualquier cosa, lo que sea en la vida, sea escribir, sea cocinar, o sea montar una carpintería, lo que te da en la gana, más vale que te lo tomes en serio, hermano, y aprendas el oficio antes de ponerte a improvisar. Porque después vienen los madres mías, como les suele decir. Y entre anécdotas más delirantes unas que otras y consejos totalmente brutales, el libro te va a dejar una sensación muy curiosa. Y es que Stephen King, cuando escribe sobre escribir, probablemente es mejor escritor que cuando escribe sobre fantasmas y sobre monstruos. Y eso creo que es mucho decir. También te digo que es una apreciación totalmente personal. Así que si alguna vez has querido escribir o entender cómo alguien puede seguir haciéndolo después de prácticamente medio siglo y además todos los días como si fuera un metrónomo, este es tu libro. Y si no quieres escribir, también este es tu libro, porque lo que cuenta aquí, como te he contado hace un momentito, te sirve para cualquiera que tenga un sueño en esta vida y esté dispuesto a mancharse las manos por conseguirlo. Y así te ahorrarás un montón de pastas en un montón de cursos que no sirven para nada y por el módico precio de este libro vas a tener exactamente lo mismo y probablemente mejor. Así que después de este manual de escritura disfrazado de autobiografía de Stephen King, vamos a pasar a un terreno un poquito más incómodo, el de quienes manejan el miedo, pero no en la ficción, sino en la maldita realidad, algo que puede que se nos indigeste un poquito. Porque el siguiente libro no te va a hablar de terrores inventados por una mente maquiavélica, sino de cómo el shock se convierte en una herramienta política para doblegar países. Vamos a verlo. Tengo que decirte que La doctrina del shock es uno de esos libros que te arruinan la siesta ideológica a cualquiera con la mente un poco abierta. Porque una vez que lo lees, ya no vas a volver a mirar a las noticias, ni a las crisis que te cuenten, ni a las económicas, ni a las militares, las que quieras, ni cualquier discurso gubernamental con la inocencia que traías antes. Naomi Klein no te va a contar nada divertido, no viene aquí a contarte una historia bonita, viene a demostrarte, para nuestra desgracia, con nombres, con fechas, con hemerotecas,
que el miedo y el caos son las armas más poderosas del poder, por si no lo sabías. Pero su tesis es muy simple, es muy sencilla, y eso es lo que la hace demoledora, porque te va a contar que los grandes cambios políticos y económicos que hemos vivido en la mitad del siglo pasado, y probablemente parte de lo que llevamos, lo que llevamos en no se ha producido por mera casualidad, sino aprovechando los momentos de shock colectivo, véase guerras, véase atentados, véase catástrofes naturales, crisis financieras, cualquier cosa así, para implantar medidas que en condiciones normales a nadie en su sano juicio se le ocurriría aceptarlas. Y ahí entran cosas como los experimentos de la CIA que hicieron dentro del proyecto MKUltra, o el desembarco de los Chicago Boys en Latinoamérica, exportando las ideas del economista Milton Friedman, un hombre que, depende de dónde te posiciones, para algunos es el sumo sacerdote del libre mercado y para otros es el mismísimo demonio con cuernos, rabo y calculadora en mano, prácticamente. Y Klein consigue, o más bien construye, una narrativa tan sólida como escalofriante. Y te voy a decir que tiene su sesgo, porque tiene un sesgo bien notorio. Se nota que es abiertamente progresista, que es demócrata, se le nota esa vena, incluso en la biografía ya lo cuenta ella, pero aunque no compartas esa ideología, es muy complicado refutar los hechos que te pone sobre la mesa. No sé que seas un necio. Si eres un necio y eres un hooligan, pues ya está, pues no te vas a creer nada. Porque el libro consigue que te sientas muy incómodo y te obliga a mirar de frente a esas terribles grietas, a esas cloacas que tiene el sistema, para que reconozcas que muchas tragedias que ocurren en el mundo moderno siempre han sido un terreno muy fértil para que otros hagan negocios increíbles y ganen poder. Y ahí tienes ejemplos como lo que pasó en Chile con Pinochet y demás. Y te digo que no es un libro nada amable, pero es una lectura necesaria. Porque te despiertan, te espabilan, te sacan del letargo, y después de leerlo probablemente pues necesites pegarte una buena ducha o al menos ir a por un libro un poquito menos apocalíptico y salirte un rato de la no ficción, puede ser. Así que nosotros vamos a hacerlo por nuestra parte, ese ejercicio. No vamos a dejar a Naomi Klein, que está ajustando las cuentas al capitalismo con todo lo que puede, y vamos a ir a algo un poquito más antropológico, más ligero y más terrenal, a un autor que trató de explicarnos por qué las culturas humanas comen, adoran o guerrean por razones que en el fondo tienen muchísimo menos de místicas y mucho más de prácticas. Vamos a verlo. Anda que no te estás riendo con el título de este libro. Por cierto, el libro que cayó en mis manos por pura casualidad y me hizo gracia el título y dijo, esto me lo leo yo. Y es uno de esos hallazgos que parecían que iban a ser menores, pero que luego te van a dejar pensando durante semanas. Porque Marvin Harris, con esa pinta que tiene de antropólogo que se lo ha pasado demasiado bien, que se ha puesto probablemente, esté en medio de un viaje lisérgico y que después se va a hacer trabajo de campo, pues tiene la virtud de hacerte mirar al mundo con otros ojos, los del sentido común cultural. Vacas, cerdos, guerras y brujas es un pedazo de viaje maravilloso por los ritos, las costumbres humanas y las cosas más curiosas que damos por sentado a día de hoy, como por ejemplo por qué los árabes no comen cerdo, o por qué nos casamos, o por qué las fiestas más memorables acaban prácticamente siempre con alguien abrazado a una fuerte de ensaladilla rusa mientras trata de controlar el vómito. Pues Harris te lo va a contar, te responde a todas esas cosas, a todas esas preguntas, sin ningún misticismo, sin moralinas, ni nada, porque prácticamente detrás de cada cosa, de todo lo que consideramos sagrado en la vida, hay razones bastante más terrenales y bastante más prácticas. Lo del cerdo, por ejemplo, que fue proscrito para la cultura árabe no por razones divinas, sino porque en las zonas áridas del desierto donde surgieron esas religiones, era un animal totalmente inviable, consumía demasiada agua y competía con las personas por los pocos recursos que tenían. Entonces tuvieron que convertirlo en tabú, abrazar la religión y meterlo dentro, y fue simplemente una manera muy brillante de gestionar el ecosistema. Lo mismo que pasa con los banquetes, los sacrificios o los rituales mágicos, que en realidad eran mecanismos sociales para tratar de mantener el orden, para compartir recursos o para reforzar la identidad del grupo, para que todos los del grupo, los del clan, se sintieran abrazados.
Así que leer este libro es como escucharle a un colega contar verdades como puños sobre el mundo mientras se va riendo de ellas y tú te estás riendo con él, ¿no? De estas historias. Es ligero, es divertido y está llenísimo de curiosidades que te dejan diciendo, anda leche, pues sí, pues era por eso, fíjate tú. Y sobre todo, algo importante, te hace reconciliarte, que es difícil, un poco con la humanidad, que muchas veces nos decepciona. Así que si vienes de leer La doctrina del shock, que acabamos de ver hace un momentito, y que te ha dejado con la sensación de que los seres humanos pues somos incorregibles y la mitad de ellos pues pura ponzoña, pues Harris lo que va a hacer es devolverte la fe un poquito, ¿no? Y sí, vamos a seguir siendo un maldito desastre, pero al menos somos un desastre con mucha coherencia. Y eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues para acabar el día, pues no está nada mal. Y con esto, con esta historia, pues vamos a cerrar el recorrido que hemos hecho por alguno de los mejores libros de no ficción que yo me he leído, que hay miles y miles, pero yo me he leído unos poquillos, ¿sabes? Hemos ido desde Taleb, a La calma de Shumedo, al cuerpo de Bryson, a La mente de Stephen King, a La inteligencia artificial, al poder de Klein, a La cultura de Harris, y esta pequeña brújula que dejamos aquí nos sirve un poquito para entender el mundo. Para entenderlo pues, a su manera y un poquito a la nuestra, y de esa manera pues poder continuar avanzando en el siglo XXI. Yo siempre he pensado que los libros de no ficción deberían acompañarnos a partes iguales a los de ficción. Porque te voy a decir algo y te lo digo francamente, resistirse a leer no ficción, igual que resistirse a leer ficción, es en el fondo un sesgo cognitivo de manual. Es como si dijeras que yo solo respiro por una fosa nasal porque la otra no me interesa. No me vale, o sea, con este agujero me vale. Y claro, pues no es por nada, pero creo que así no vamos a llegar muy lejos. Te cuento algo, mira, la no ficción no está ahí para sustituir a las novelas, no es una competición, sino para servirte de almohadilla, para hacer como una especie de tránsito confortable que puedes colocar entre lecturas más densas, entre trilogías eternas que no te acabas jamás, o clásicos que a veces pesan más que una pared de mármol. Pueden suponerte un soplo de aire fresco, como abrir una ventana en una habitación cerrada, un lugar donde uno va a poder aprender cosas, va a poder sorprenderse y va a poder mirar al mundo con cierta curiosidad. Además, tiene ventajas prácticas que te voy a contar, o sea, te da conversación para toda la vida. Le puedes dar las gracias a Marvin Harris que te dé las herramientas para explicarle a tu cuñado en la cena de Nochebuena que los banquetes y los matrimonios nacieron como una demostración pública de poder y abundancia. Así que te pido que no dejemos la no ficción para cuando haya tiempo, porque no solamente te entretiene, te desarrolla, te despierta, te forma, te da criterio y te da perspectiva, y eso es muy necesario en el mundo en el que vivimos. Y cuando combinas ambas cosas, ambas mitades, la ficción que te da imaginación, que te da creatividad, y la no ficción que te explica el mundo, el resultado es una mente muchísimo más viva. Y como siempre, esa mente viva, que a nadie se le olvide por favor, esa mezcla de ficción y de no ficción te demuestra en la vida real que lo mejor está por leer.